Estábamos viendo el camino a Emaús. Déjenme ver el pasaje de Lucas, capítulo 24, del 13 al 35. Hay un tema muy interesante y que me parece que incluye este pasaje, que es el tema de la presencia de Dios. Me parece que estar en la presencia de Dios es un tema no solamente interesante, sino actual. Hay muchas canciones que hablan de eso, canciones que se cantan en la iglesia evangélica en general, y hace hincapié o refiere a una experiencia delante de la presencia de Dios, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Y el pasaje en donde se describe lo que sucedió en el camino de Emaús, en donde había dos discípulos, apenas 3 días después de que Jesús haya sido crucificado, los discípulos que todavía no se habían enterado que Jesús había resucitado, están caminando en un camino que conducía al pueblo de Emaús, en Palestina. Bueno, justamente allí Jesús viene al encuentro de ellos, y ellos no se daban cuenta que estaba Jesús mismo caminando junto a ellos. Ahora, por ejemplo, el versículo 14 de Lucas capítulo 24 dice: iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es decir, estaban hablando entre ellos acerca de lo que le había pasado a Jesús, ¿sí? ¿Por qué tiene que ver esto con la presencia de Dios? Porque precisamente, el versículo siguiente dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, los dos discípulos, sucedió que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Este versículo es literalmente sublime. Sublime, me pone la piel de gallina, aunque no lo crean. Porque estar en algo cotidiano, ¿sí? Caminando con un amigo o solo, de hecho le mando este video desde mi lugar de trabajo, desde mi lugar de cotidianeidad, porque eso es lo que hizo Jesús, se les apareció en la actividad cotidiana, no estaban en ningún lugar en especial, estaban caminando, no estaban en un templo, no estaban en una sinagoga, no estaban en una mezquita, no, estaban caminando en la cosa cotidiana. Y ahí el pasaje dice, ¿sí? Lucas 24, insisto, versículo 15, Jesús se acercó, pero Jesús mismo, dice el pasaje, y otra versión dice Jesús en persona se acercó. Ya había resucitado el Señor y se les acercó a ellos. Ahora, tenemos el tema del versículo 16 que sigue, dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Quizá esto sea debido a que, bueno, en el Antiguo Testamento era conocido, era sabido que nadie podía ver a Dios cara a cara porque moriría instantáneamente hacia semejante majestad, digamos. Entonces, bueno, quizás los ojos de ellos estaban velados justamente porque estaban delante de Dios, ¿sí? A lo mejor por eso estaban velados. Pero si seguimos un poquito con el pasaje, discúlpenme, el versículo 21, fíjese que dice, los discípulos le dicen a Jesús, sin saber que era Jesús, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, le estaban contando a Jesús lo que había sucedido, sin saber, justamente, insisto, que era Jesús. Le estaban contando de que había alguien que había sido crucificado y que ellos, los discípulos, esperaban que ese alguien que había sido crucificado era el que había de redimir a Israel, ¿sí? El que los iba a liberar de seguir siendo esclavos del Imperio Romano.
Y los discípulos le dicen, y ahora, además de todo eso, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, hacía 3 días que Jesús había muerto y no había pasado nada. Le siguen relatando, ¿sí? Le siguen relatando a Jesús lo acontecido. Él dice que había unas mujeres que habían ido al sepulcro y se encontraron con la tumba vacía y un ángel les había dicho que Jesús estaba vivo. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, ¿sí? O sea que medio como que no le creían demasiado a las mujeres, mandaron a uno de ellos al sepulcro y hallaron, así como las mujeres habían dicho, o sea, hallaron la tumba vacía, pero a él, o sea, a Jesús no le vieron, ¿sí? Esta necesidad de ver a Jesús. Tenemos la necesidad, está en nuestra naturaleza, que queremos ver a Jesús. Por eso anhelamos tanto estar en la presencia de Dios, porque justamente estando en la presencia de alguien es a donde se lo puede ver. Bueno, si seguimos un poco más adelante, versículo 25, dice, Jesús les respondió a los discípulos, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Sí? Es como que Jesús pretende que nosotros creamos en él aún sin haberlo visto. Este pasaje del relato del camino de Emaús es muy similar a un pasaje de cuando termina el Evangelio de Juan, en donde se relata que también Jesús se le apareció a varios discípulos, entre ellos a Pedro, y los manda a que hagan una pesca, bueno, y después termina comiendo pescado con los discípulos, ¿sí? Una cosa muy similar, pero también nos refiere a cuando Tomás no creía, porque en otra oportunidad Jesús se desapareció a los discípulos y justo Tomás no estaba. Entonces Tomás le dijo a los discípulos, bueno, está bien, pero si yo no veo las heridas que él tenía por la cruz, yo no voy a creer. Bueno, entonces Jesús se le aparece a Tomás y bueno, y ahí Tomás cree, porque vio. Y Jesús le responde a Tomás, bienaventurado los que creen sin haber visto. Y acá, en el pasaje del Camino de Emaús, hay algo más o menos similar, ¿sí? En donde Jesús de alguna manera les reclama, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, Jesús esperaba, supongo, en base al pasaje, que los discípulos creyeran en él por el simple hecho de que su venida y su vida estaba ya profetizada por los profetas del pueblo de Israel. Pero, me parece a mí, y creo que es algo que nos ocurre a todos, queremos ver. Y está bien, y es lícito, y queremos ver, y queremos entrar en la presencia de Dios, queremos verle a Dios, y hacemos cosas para verle a Dios. Es decir, haciendo a vuelo de pájaro un pequeño raconto histórico. Empezamos con los altares, en el libro de Génesis, en donde cuando ocurría algo sobrenatural entre el hombre y Dios, ahí se hacía un altar. Pasa el tiempo, bueno, y Dios manda a construir el tabernáculo, en donde él iba a estar con su presencia. Y después ocurre lo ya sabido, que es que David intenta hacer un templo, y Dios le responde que no lo haga porque él es demasiado grande para habitar en un templo. David insiste, y ahí, a mi entender, es como que la voluntad de Dios claudica, se rinde ante la voluntad del hombre y le dice, bueno, está bien, pero el templo no me lo vas a hacer vos, me lo va a hacer tu hijo. Y finalmente le hacen el templo. Y también Dios descendía en ese templo con su presencia. Pero
me parece a mí que esos encuentros sublimes, majestuosos, como el que está relatado acá en Lucas 24, ¿sí? En donde Jesús caminaba junto a los discípulos. Ahora bien, aún sin ellos ver a Jesús, sin darse cuenta de que era Jesús, cuando ellos recuerdan el relato, ¿sí? Dice, ¿no ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Es decir, aunque uno no vea al Señor, hay momentos especiales, sublimes, en donde arde nuestro corazón. Hay algo especial, hay algo diferente, hay algo en donde sabemos que hay algo más, y sabemos que es el Señor que está con nosotros, envolviéndonos, casi lo podemos palpar. Hay esas situaciones, hemos vivido esas situaciones. En el caso de estos discípulos, ¿dónde la vivieron? Caminando. En mi caso personal, tuve alguna oportunidad de percibir de forma diferente al Señor en un lugar determinado, y después al tiempo volví para ver si me pasaba algo parecido, pero no. Fue ese momento y absolutamente nada más. El problema para mí es que siempre cuando tenemos esa oportunidad de percibir su presencia de forma especial, el problema, se lo digo figuradamente, el problema es que siempre aparece un versículo 31. Fíjese lo que dice el versículo 31. Entonces, les fueron abiertos los ojos, se dieron cuenta que estaban con Jesús, delante de la misma presencia del Señor de señores y Rey de reyes resucitado. Le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Jesús desapareció de su vista. Una cosa tremenda, inexplicable. En el momento que me doy cuenta, ¿sí? ¡Ay! Se fue. ¿Qué le parece? Inexplicable. Ahora, yo creo que, como le dije antes, está en nuestra naturaleza esto de querer llegar a la presencia de Dios, querer ver a Jesús. Y es como que Jesús insiste, bienaventurados los que han creído sin ver. Hemos intentado, hemos buscado formas, algunas pistas, algunos tips, a ver cómo le podemos encontrar la vuelta a esto, y bueno, y leemos, y a veces encontramos cosas que, bueno, en los íntegros es hermosa la alabanza, en donde en la alabanza podemos lograr eso, esa canción que cantamos en base al Salmo, Señor, ¿quién entrará en tus santuarios para adorar? El de manos limpias, el de corazón puro, el que no tenga vanidades, el que sepa amar a su prójimo. Entonces, bueno, ahí vamos por esos caminos y tratamos de encontrar, a ver de qué forma podemos llegar a ese encuentro majestuoso, diferente, ¿sí? Tal cual lo tuvieron los discípulos en el camino de Emaús. A mí me parece que este pasaje del relato de Camino de Emaús, creo que muestra, a mi entender, claramente que es pura y exclusiva decisión de Dios, si nos quiere regalar ese momento. Creo que depende de Él y nada más. Y me parece que no nos ha dejado, en base a este pasaje, creo que no nos ha dejado ninguna pista clara de cómo podemos llegar a tener esa experiencia. Fue en un camino, estaban charlando, no fue nada premeditado, ellos no lo buscaron y el Señor se les apareció. Creo que si queremos buscar alguna pista clara, concreta, acerca de cómo podemos estar en la presencia de Dios, creo que la encontramos en el juicio
a las naciones, relatado por el mismo Jesús, Mateo capítulo 25, en donde dice, cuando le dieron de comer a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿sí? O sea, a los más débiles, cuando le dieron de comer, a mí me diste de comer. Y después se aclara, cuando no le diste un vaso de agua al más pequeño, al más débil, a mí tampoco me lo diste. Es decir, creo que lo más seguro, si queremos encontrar alguna pista de cómo estar en la presencia de Dios y cómo poder ver a Jesús con nuestros ojos, creo que lo más seguro es alcanzar un vaso de agua al necesitado, al sediento, y darle de comer al hambriento. Creo que el camino a Emaús pasa por ahí.